Hola compañeros de la materia Ingeniería del Servicio. Hoy vamos a ver el tema de investigación de mercados. Para ello, me voy a basar en esta presentación que tenemos acá de investigación de mercados sin demeritar otros documentos que ustedes puedan encontrar en la internet de investigación de mercados. Cualquiera de ellos sirve. Depende la empresa, la situación y el mismo mercado, el mismo tipo de producto. Debemos enfocar ese producto según las necesidades del cliente y por lo tanto pues un poco los conceptos de cada autor varían. Vamos a comenzar entonces con esta investigación acá, que miremos los procesos para hacer la investigación de mercados y todos los pros y los contras que tiene. En la parte actual la sociedad se basa en la información, eso no se puede negar. Hoy en día con el tema de la pandemia ya tenemos que todo es virtual, entonces nos vamos a basar, o nuestros estudios de mercado la vamos a basar en información. Bases de datos grandes como Google, ¿cierto? Que ustedes encuentran una cantidad de información. Pueden también utilizar el programa para hacer los informes de Google o de Microsoft y ustedes van a encontrar allí todas las tendencias y pueden hacer comparaciones de datos nativos grandísimos. Ya habíamos hablado por ahí en alguna materia del Big Data, entonces con el Big Data también lo pueden hacer. La información nos brinda entonces una ventaja competitiva, nos puede también permitir escoger mejor los mercados, crear entonces de esta manera mejores ofertas y ejecutar mejores planes de mercadeo, básicamente si tenemos la información al día. El papel de la investigación de los mercados entonces es el siguiente. Tenemos aquí que nos puede servir para la toma de decisiones, yo aquí subrayo con el mouse, para proporcionar información a la empresa y a nuestros clientes y para determinar las necesidades de información adicional que tengamos. Es decir, que si nos falta algún dato, podemos también detectarlo cuando hacemos una investigación de mercado. Por ejemplo, si estamos hablando de la vacuna del coronavirus en este momento, un dato podría ser el estrato social. Nos falta el estrato social porque de pronto esas personas no van a poder acceder a la vacuna. El gobierno en algunos casos lo va a subsidiar, pero de pronto pues no va a ser así. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Hay unas personas que podrían pagar la vacuna. Después de ello no meterá ya casi. Para ello tenemos también un grupo de clientes que son, digamos, los consumidores. Si lo vemos desde el cliente interno, también están los consumidores, el cliente final, los empleados, que son los clientes internos, accionistas, y por qué no como clientes tratar a los proveedores, porque ellos también nos brindan información. Por el lado de las variables de mercadotecnia que yo puedo controlar, puedo controlar el producto, precio, promoción y la plaza, que son las 4 P de la mercadotecnia. Básicamente, ustedes la ven en una materia que se llama investigación de mercados. Y en los factores del ambiente que no puedo controlar están cosas como la economía, o la macro y la microeconomía, la tecnología, no se puede controlar, la competencia, yo estoy totalmente fuera del alcance de la competencia, a menos que sea muy grande, la legislatura, o sea, toda la parte reglamentaria que el gobierno genera, los factores sociales y los culturales y factores políticos. Entonces tenemos que tener en cuenta todos estos factores que no se pueden controlar, pero los que yo sí controlo pues están en el otro lado. Y están los gerentes de la mercadotecnia. Básicamente podemos hacerlo por segmentación de mercado, por hacer el estudio también seleccionando un mercado objetivo, y tenemos programas de mercadotecnia y por supuesto ejecutar ese plan de mercadotecnia y controlarlo. Entonces esto es como el papel de la investigación de mercados, pero también vamos aquí todas las cosas que intervienen en él para poder realizarlo. ¿Qué es entonces la investigación de mercados? Aquí tenemos la definición de un señor que se llama Naresh Malhotra. La investigación de mercados es la recopilación, análisis y difusión de la información de manera sistemática y objetiva con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la identificación y solución de problemas y oportunidades de mercadotecnia. Se parece a la definición de economía. La economía, si ustedes buscan en algunos textos, es el estudio de la satisfacción de necesidades por medio del intercambio con beneficio. Fíjense que en esta coinciden en el sentido de que van a solucionar un problema, que es satisfacer una necesidad, y buscar las oportunidades en donde van a estar. El intercambio con beneficio no está en la mercadotecnia, pero se supone que cuando hacemos un estudio de mercados es para que la empresa gane dinero al final. Entonces está implícito en esta definición. Y aquí hay una definición de la American Marketing Association, que es la investigación de mercados. Es una fusión que vincula al consumidor, al cliente y al público
con el comerciante a través de información. Esta información se utiliza para identificar y definir y evaluar las acciones de la mercadotecnia, también vigilar su desarrollo y mejorar su comprensión como un proceso, es decir, que ir mejorando cada día el proceso de la mercadotecnia. ¿Qué tenemos para hacer el desarrollo o para hacer el desarrollo de este plan de mercadeo o de mercadeo? Entonces tenemos el desarrollo de la información, tenemos varios datos internos que son los de la empresa, unos de inteligencia de marketing, hoy sí tenemos cantidad en internet, y la parte de investigación de mercados. Entonces también tenemos, según la ingeniería, tenemos varias fuentes de datos. Las primarias, que son las, digamos, las principales, y las secundarias, que son internas y externas. Vamos allí también a mirar qué tipos de datos. Tenemos cuantitativos, cuando son datos numéricos de kilos, de pesos, de cantidades vendidas, de pesos, kilos, qué sé yo, el dinero que se ha invertido en el producto, cuánto se ha vendido. Y los cualitativos, cuando son datos que el cliente me reporta como bonito, feo, o digamos la tendencias o pensamientos de la gente alrededor de un producto. También se puede escoger si el método para hacerlo va a ser aleatorio o, digamos, sistemático, o lo que se llamaría no aleatorio, o sea, pensado, ¿no? En dónde va a caer ese estudio de mercados. La profundidad se puede manejar si es exploratoria y concluyente, vamos a ver más adelante eso. Y aquí está el proceso de la investigación de mercados. Entonces tenemos lo siguiente. El proceso arranca con la definición del problema. Básicamente el problema puede ser que vamos a lanzar un nuevo producto o un producto que ya existe, poderlo comercializar. Entonces ese es el problema, ¿no? O un producto que pronto está en decadencia, podría hacer todas estas cosas. Se desarrolla el problema, se plantea ese problema, se hace un diseño, se formula la investigación y se hace un trabajo de campo, que es ir a visitar a los clientes potenciales, ir a hacer las entrevistas, hacer las encuestas o por internet, como sea. Luego se tabulan los datos para el análisis y por último se preparan los informes y se generan las conclusiones. Digamos que faltó allí la parte de conclusiones, pero pues ese es el proceso de la investigación que tenemos. Vamos a mirar la formulación del diseño, ¿no? Entonces, el diseño de la investigación es una estructura para llevar el proyecto o hacer el proyecto de investigación de mercados. Allí se establecen todos los procedimientos, las especificaciones, los detalles para obtener la información requerida. Entonces diseñan la encuesta, todo eso, y se estructura ese proceso para resolver los problemas que se puedan presentar. Digamos, un problema puede ser acceso a una región en la cual no tenemos permiso para trabajar. Entonces, ¿cómo se llegaría a ese problema? ¿Cómo se solucionaría? Aquí tenemos algunos problemas de la investigación. Podría llevarse por el precio. Por ejemplo, el problema puede ser cómo fijar el precio correcto. No puede ser muy alto si es un producto nuevo, porque entonces no nos lo cobran. Tampoco puede ser muy bajo porque perdemos dinero. Entonces, cuando se va a fijar el precio adecuado, podemos pensar en qué medidas tomar ante una amenaza competitiva de precio. Por decir, un cliente, otro productor entró y rompió con precios. La ruptura de precios es cuando él rompe con el mercado, es decir, que baja mucho el precio y pues a nosotros nos toca salirnos. Entonces, ¿qué hacer allí? ¿Cuál es la importancia que le da el comprador al precio? Si realmente el producto que yo voy a vender se vende por precio o más bien se vende por otra característica, por ejemplo, un producto diferenciado o una satisfacción total o un servicio total, ¿no? Ese sería un problema de investigación que podemos tener. También podemos tener un problema de investigación por distribución. Por ejemplo, ¿qué personas van a distribuir el producto que yo voy a trabajar? ¿Cuáles son la ganancia que yo le puedo dar a ese distribuidor también? ¿De qué formas físicamente voy a distribuir el producto? Empaquetado, por embalaje, va a llegar por avión, va a llegar por barco, por carro, por camión. Bueno, todas las cosas logísticas entran allí. ¿Qué volumen de ventas se necesita para yo mantener toda la operación? Es decir, ¿cuántas unidades se deben vender como el punto de equilibrio, que de pronto ya vamos a hablar en algún momento? Se deben vender de acuerdo a mi canal de distribución y de acuerdo a los lugares donde yo voy a trabajar. Entonces, son preguntas de distribución. ¿A qué lugares voy a llegar? ¿Qué lugares apartados tenemos? ¿Qué problemas tenemos para llegar allá? Son problemas de investigación que pueden entrar en el estudio de mercadotecnia. También está
digamos, por problema sería por promoción, es decir, ¿cuál es cómo va a ser cómo se va a promocionar el producto? ¿Qué publicidad voy a usar? ¿Qué estrategia yo voy a usar para que la gente conozca mi producto? También pensar allí si los medios por los que yo realizo la comercialización o el conocimiento de mi producto son realmente eficaces en cuanto a la parte publicitaria. Y cómo medimos, a través de qué indicadores podemos medir los instrumentos, los datos a través de instrumentos para medir si la promoción está siendo efectiva o no. Y también podemos analizar, por ejemplo, problemas en la competencia. ¿Contra quién competimos? ¿Cómo se encuentra el producto de nosotros versus los de la competencia o con el mercado? ¿Cuáles son las estrategias que vamos a utilizar para llegar al cliente, o que utiliza inclusive la competencia para llegar al cliente? La parte de distribución, etcétera, la parte de precio, la parte de las 4 P's. ¿Cuál es el futuro competitivo? Es decir, si en el futuro va a haber competencia para nosotros, si no, si van a entrar muchos. Hay que analizar allí las fuerzas de Michael Porter, les recomiendo que lo lean, no sé si ya habíamos visto en esta materia, pero si no, búsquense las 5 fuerzas de Michael Porter, por favor, y allí vamos a encontrar el tema de la competencia bien claro. Tenemos también, para diseñar el estudio de mercadeo, entonces desde diseñar la encuesta tenemos algunas cositas. Por ejemplo, definir la información que debo tener, que debo tabular, que debo recolectar. ¿Qué información necesito para que ese estudio sea eficiente o que nos sirva realmente para algo? ¿Cuáles son las fases de la encuesta, del estudio de mercados? Fase exploratoria, donde yo voy, descriptiva, donde organizo algo, o causal, es decir, donde analizo orígenes de causas y por qué el comportamiento de algunos productos. Procedimientos para medir y elaborar las escalas, es decir, de qué manera podemos elaborar las escalas, los indicadores que me permitan alcanzar o mirar si ese estudio de mercados en realidad funciona o no. ¿Cómo debo diseñar el cuestionario? A veces hay preguntas como, por ejemplo, digamos un producto X, usted utiliza, ¿cuántas personas hay en su casa? Hay 50, listo. ¿Cuántos pisos hay en esa casa? Entonces hay 5 pisos, entonces me dice, no, hay 10 personas por piso, bueno, perfecto. Pero digamos, ¿cuántos apartamentos hay? Entonces no, hay 20 apartamentos, entonces más bien el número de casas lo podríamos determinar de otra manera. Esto lo veo, por ejemplo, en un estudio de personas que venden cortinas. Entonces, se entrevista a las personas que van a comprar las cortinas, o más bien se entrevista, el dato debe ser en cuántas casas viven esas personas que van a comprar las cortinas. Eso hay que pensarlo porque el dato se nos puede distorsionar. Proceso de muestreo y tamaño de la muestra, para tener claro qué cantidad de personas debo entrevistar o cuál es el tamaño de muestra que se debe tener. Allí se aplica la estadística. Y desarrollar un plan de análisis de los datos. Para el tema de la clasificación del estudio podemos hacer 2 tipos de investigaciones. Un diseño para una investigación de tipo exploratoria y un diseño para la investigación de tipo concluyente. Entonces, veamos aquí la exploratoria en qué consiste. Tiene como objetivo primario facilitar una mayor penetración y comprensión del problema que enfrenta el investigador, es decir, este estudio logra penetrar, digamos, al sector, a las personas que vayamos a investigar, en el entorno que vamos a investigar, y nos va a dar una mayor profundidad de cuál es el problema que estamos investigando, cuáles son sus variables, qué hay en el entorno de ese problema que estamos investigando, ese producto que queremos vender, por ejemplo, o qué problemas podría tener el consumidor de un producto, o la necesidad de un consumidor que tiene una cuestión específica, una necesidad específica, y que podamos nosotros solucionarla. Eso es una investigación tipo exploratoria. Pero la investigación concluyente es una parte para tomar decisiones, es decir, ya la que me da datos numéricos, datos exactos, para yo poder seleccionar y tomar una determinación con relación al mercado. Por ejemplo, dice aquí: decisiones, evaluación y selección del mejor curso de la acción a seguir en una situación determinada. Es decir, que yo ya dije, por ejemplo, que el precio de un producto no debe estar entre 19, debe estar entre 19.000 y 25.000 pesos. Entonces yo ya
puedo tomar una decisión con relación al precio. Bueno, lo voy a poner en 23.000, ¿sí? Y obviamente tengo el margen, en este caso que estoy poniendo el ejemplo, para poder determinar que al principio yo no voy a ganar tanto, entonces colocarlo en 23, 20 y después irlo subiendo paulatinamente cuando yo tenga una mejor penetración en el mercado. Esa es una investigación de tipo concluyente. Mientras que la investigación de tipo exploratoria me va a decir, es, por ejemplo, cuáles son las necesidades de las personas que estamos entrevistando, o qué variables del entorno hay, qué me impide que compren el producto, por ejemplo, cuánto estarían dispuestos a pagar, ¿sí? Pero no me está diciendo exactamente que el rango de precios es entre tanto. Ese tipo es diferente, ¿no? Entonces son concluyentes y exploratorias. Entonces aquí vemos en este cuadrito la comparación entre la exploratoria y la concluyente, para que lo entendamos un poquito mejor. En el caso de la exploratoria, el objetivo es proporcionar ideas y comprender más cosas. Como les digo, más ideas sobre el problema del mercado, sobre, por ejemplo, estamos hablando del precio, o cómo hacer la distribución logística del producto, entonces vamos a entender más eso. En la concluyente se prueba la hipótesis, por decir algo, ¿sería mejor enviar por barco nuestra mercancía? Entonces vamos a hacer la prueba si sí o no, y si es mejor por barco, por tren, por avión o por automóvil, por camiones, ¿cierto? Por carretera. Entonces ahí ya estamos concluyendo y nos va a decir eso. Mientras que la otra me da una idea de cuál sería la mejor forma de hacerlo. ¿Cuáles son las características de una investigación de tipo exploratorio? La información necesaria se define en una forma más o menos aproximada, ¿no? No está exactamente, los datos estadísticos o los datos que tomemos en ella son más de tipo cualitativo. Sí, a pesar que se pueden utilizar datos cuantitativos, son más de tipo cualitativo, como por ejemplo estrategias o modos de hacer las cosas, pero no nos van a dar dato exacto, una estrategia, un camino exacto, no nos lo van a definir. Por otro lado, la concluyente nos da la información necesaria y define esa información con claridad. Por ejemplo, el precio debe estar entre 19 y 23.000 pesos. Listo. Esa es una información, ya un dato preciso del cual yo no me puedo salir porque ya tengo que tomar una decisión sobre el precio. Sigamos. En la parte exploratoria tenemos que es un proceso de investigación de tipo flexible, no estructurado, o sea, puede tener modificaciones. Podemos, a medida que encontramos variables de ese proceso, podemos encontrar o hacer modificaciones sobre las encuestas, ¿sí? Y la muestra pues es de tipo pequeña y no es representativa, yo tomo apenas un sector de lo que necesito. En la concluyente, por el contrario, la muestra es muy grande y representa una población, y el proceso de investigación de una concluyente es más estructurado, es decir, ya hay una encuesta formal, ya hay unos mercados o unos segmentos a donde se va a ir exactamente a hacer el estudio, etcétera. Por otro lado, el análisis de los datos, por ejemplo, primarios, es de tipo cualitativo, lo que mencionamos, la mayoría de los datos es de tipo cualitativo, y en la concluyente normalmente son ya datos numéricos que nos pueden dar una certeza, hablando del ejemplo del precio, o qué porcentaje de la población va a usar mis esponjillas. Entonces la va a usar el 23% de la población de Bogotá, del sector de Fontibón. Eso ya es un dato ya preciso y nos da con el 23%, y sabemos que la población de Fontibón es tanto, entonces podemos determinar cuánta gente va a usar nuestro producto. Entonces, en un lado, la concluyente tiende más a lo numérico, a datos exactos con cifras más cerradas. La exploratoria es más ambiguo el concepto. Por otro lado está también en los descubrimientos, en la exploratoria son tentativos, es decir, podría ser que aquello, podría ser, ¿sí? Ahí ya entra uno a formular una hipótesis, y si hace una hipótesis después se puede volver una concluyente, pero en la exploratoria son datos tentativos. Me parece que es una de la exploratoria, mientras en la concluyente vamos a tener la expresión es tal cosa. El 25% de tal mercado no lo van a comprar. El precio debe estar entre 19 y 20.000 pesos. ¿Sí? El costo de nuestro producto no debe superar 18.500 pesos. Estoy poniendo un valor ahí X. Esos son datos exactos. En cuanto a los resultados, por lo general, en el tema exploratorio, sigue, como les decía, perfectamente cuando yo hago una hipótesis. Normalmente lo que va a pasar es que tengo que hacer una investigación concluyente, porque la exploratoria apenas me da como podría ser por allí, entonces de esos podría ser, tomo uno y hago una investigación concluyente con respecto a ese tema.
Los descubrimientos, por otro lado, en la concluyente son exactos. Es decir, ya podemos tomar decisiones con esos datos que nos arroja una exploración de tipo concluyente, un estudio de tipo concluyente. Miremos aquí entonces algunas cosas importantes de la investigación de tipo exploratorio. Tiene como objetivo primario facilitar una mayor penetración y comprensión del problema que se va a enfrentar el investigador. Entonces vamos a explorar allí todo el tema. Hay algunos propósitos que vamos a leer aquí. Formular un problema, definirlo de manera más precisa, identificar alternativas para la acción, desarrollo de hipótesis. Una hipótesis es, podría ser que si yo vendo este producto me lo compran, podría ser que si pinto mi producto de rojo me lo compran. Estoy colocando una hipótesis, un ejemplo ahí muy sencillo, pero esas son las hipótesis, ¿verdad? Todavía no se ha comprobado, se comprueban con el otro tipo de investigación. Se pueden aislar variables para mirar si hay relaciones claves entre un análisis y otro, ¿no? O sea, para un análisis posterior. Se puede mejorar un poco la comprensión del problema de investigación que estamos trabajando, se puede ahondar un poquito más y se pueden establecer prioridades para una posterior investigación, ya hemos dicho, ya no exploratoria, sino del otro tipo, de concluyente. Aquí tenemos algunas técnicas que podemos utilizar que como les digo a ustedes ya en la materia investigación de mercado, seguramente ya han hecho esto, seguramente esto que estoy hablando es más un repaso que algo que esté profundizando, porque seguramente ya lo vieron allá, entonces simplemente es como para recordar. Podemos aplicar estudios especializados, estudios de tipo piloto, datos secundarios y hacer alguna investigación de tipo cualitativa, entrevistas donde saquen algunos datos estadísticas, sesiones de grupo donde haya un consenso y saquen también algunos otros datos. Eso es. Ventajas y desventajas de esta investigación exploratoria. Pues aquí teníamos más o menos los mismos que los objetivos, que son identificar el problema. Se puede desarrollar un planteamiento del problema como en las investigaciones que ustedes realizan. Se puede formular un diseño, se pueden interpretar los datos, digamos, desde una perspectiva más global, pero sin tomar una decisión. Y no hay exactitud, aquí hablan de la relevancia y la exactitud, porque en realidad, como es tan grande, estamos en un estudio grande que no es concluyente, precisamente, entonces vamos a tener algunas hipótesis, pero como nos va a mostrar unos caminos, pero no nos va a decir exactamente por cuál irnos, ¿no? La concluyente, por el contrario, sí lo hace. Vamos a mirar entonces algunas cosas de la concluyente. Está diseñada para auxiliar a quien toma las decisiones, es decir, ya aquí me van a generar unos datos, ya puedo tomar una decisión, ya puedo asignar los recursos si es necesario para poder hacer ese proyecto o generar ese producto, generar ese propósito que quiero. El propósito de esta investigación concluyente es un conocimiento profundo y se corroboran los datos encontrados en una investigación de tipo exploratoria. En la exploratoria mirábamos a los grandes rasgos, pero en la concluyente decimos, de estos tres datos que nos dio, tres caminos que nos dio la investigación exploratoria, vamos a irnos por el segundo. ¿Por qué? Porque es la que mejor nos da, por ejemplo, de ganancias, porque es donde penetramos más el mercado, porque es donde el cliente conoce más nuestro producto. Hay datos estadísticos para ello. El propósito de esta investigación es probar una hipótesis. La hipótesis la habíamos generado en la investigación anteriormente, que era la exploratoria. Y entonces, en la investigación, ¿qué concluye a la larga? Puede hacerse en un diseño de tipo descriptivo o un diseño causal. Descriptivo, como su nombre indica, porque se escribe algo, y causal porque tiene unas causas y unas consecuencias. Si hacemos algo, hay un resultado. Vamos a ver aquí la descriptiva. Tiene como objetivo describir algo, generalmente características, funciones del mercado, etc. Entonces, descripción, por qué no hay un producto, cómo debe ser el producto detallado, de manera detallada, o cómo es el mercado, entonces cómo se comporta el mercado de un producto. ¿Cómo se comporta el mercado, por ejemplo, en estos momentos de la tecnología? Por ejemplo, los celulares. ¿Qué tipo de celular se está vendiendo? De todos los tipos de celulares, ¿de qué gamas? ¿Qué tipos de color? Vamos a colocar otras variables.
con porcentajes, por supuesto. Cuando la gente compra más, cuando compra menos. Obviamente ahorita con el día sin IVA ustedes ya saben lo que va a pasar, entonces ahí ya no hay que hacer mucho estudio, sino ya hay conclusiones de hecho. Aquí hay unos propósitos de esta investigación. Entonces se describen consumidores, vendedores, áreas de mercado, segmentos del mercado ya detallados. Se puede, por ejemplo, determinar un porcentaje de unidades que presentan un comportamiento, es decir, en caso de una población, los de estrato 3 y 4 en la ciudad de Bogotá adquieren cierto tipo de productos, digamos hablando de los celulares, cierto tipo de celular. Ya estamos dando unos datos específicos. También podemos mirar en esta investigación cómo perciben nuestros clientes, por supuesto, el producto o las características del mismo. Se pueden mirar allá, oiga, si les gusta, no les gusta, qué aspectos podemos manejar, porque ya tenemos mucha información de muchos clientes y podemos con ello mejorar nuestro producto, ¿no? ¿Cuáles son las variables que están en el mercado? Y se pueden hacer predicciones, es decir, cómo se va a comportar el mercado en el futuro, qué precios podríamos tener, la competencia que podría llegar, etc. Y aquí está pues la investigación de la encuesta, digamos, y observación. Me vuelvo a un momento. Entonces hay varios métodos de la encuesta, ¿no? Pues estos sí todos creo que hemos trabajado en ellos, que es telefónica, personal, por correo. Aquí podríamos agregar que por correo está virtual, ¿no? Entonces donde llega usted al correo, usted abre el link y allá está una encuesta para que usted conteste. En la personal, por supuesto, es donde van y lo visitan a usted en el hogar o no, hay que colocarlo en el hogar, en esta presentación, pero puede ser en su lugar de trabajo. Centros comerciales también. Asistida por computadora, o sea, usted de todas maneras está virtualmente ahí, pero lo están guiando a usted en una encuesta de ese estilo, ¿no? Está en la telefónica, pues una entrevista telefónica. ¿Qué le parece esto? Esa es la que, digamos, casi a todos no nos gusta, pero en lo personal a mí la telefónica no, porque uno no tiene tiempo para eso, o lo llaman en un momento que uno no está. Por correo está en el tema del correo y el panel de correo, que pues básicamente es donde usted llena la información, básicamente es virtual y usted llena esa información. De pronto aquí también pensaron en el correo tradicional de que llega una hoja y usted la diligencia, pero pues eso ya está, y obviamente con todo esto que está pasando está mandado a recoger, el papel puede transmitir el virus, entonces ese tema ya está un poquito obsoleto. Más bien, cuando hablemos de correo, dejémosla virtual, que llega por correo, por email, ¿cierto? Por email, y la persona puede diligenciar la encuesta de esta manera. Hay unos métodos de observación según el modo de aplicación. Entonces, la observación, por ejemplo, la auditoría, cuando hay una persona experta y realiza una auditoría. Análisis de contenidos, análisis de observación del aporte de la mecánica, observación personal. Son algunos de los métodos de observación que uno utiliza. La investigación causal, por otro lado, es, como les decía, de qué es lo que origina un evento. Entonces, vamos a ver aquí. En esta investigación es de tipo concluyente y es buscar la causa de un efecto, es decir, por ejemplo, ¿por qué una persona dejó de comprar un producto? ¿Cuál fue la causa de que el producto perdiera penetración en el mercado? Si estamos hablando de eso. Entonces, cuando se hace este tipo de investigación, que me parece muy interesante, sobre todo en los productos tecnológicos, porque es que se están dejando de vender cierto tipo de computadores, por ejemplo. ¿Será el precio, la pandemia? ¿Será el ingreso per cápita, la falta de trabajo de la gente? ¿Qué es lo que causa eso? Entonces esto se le denomina investigación tipo causal. El propósito de esta investigación es entender cuáles son las causas, cuáles son las variables independientes, es decir, aquellas que generan el efecto. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de un producto, hablando de producción, por ejemplo, en pronósticos, podemos decir el número de cuñas radiales es proporcional a las ventas, pero no siempre es eso. Entonces toca ir a mirar las otras condiciones que en el mercado nos están afectando para ver si nuestro producto va a continuar en la tendencia que está, si es de caída, o si está causando, por el contrario, que estén disparadas las ventas. ¿Qué es lo que está causando esto? Entonces, un ejemplo.
ante una alarma de enfermedades, suponiendo que se acabe esta pandemia, pero ante otra alarma, otro brote por allá en China, suponiendo, o en otro país de Asia, hay una enfermedad, ¿qué va a pasar? Automáticamente la gente ya va a reaccionar, porque ya tiene una experiencia con esta pandemia, entonces ya sabe que tiene que tapabocas, que el distanciamiento físico, que todos los líquidos que se utilizan para desinfección, ¿cierto? Entonces, si hay una pandemia, por ejemplo, en Asia, en el futuro que se acabe esta, Dios quiera, entonces, y hay una pandemia en Asia, que la gente automáticamente se va a disparar, la venta de tapabocas, la venta de alcohol, automáticamente. No hay que analizar eso, pero eso es una causa, ¿cierto? El fenómeno que causa ese tema y causa un efecto, que es la compra o la venta de ese tipo de productos. Determinar la naturaleza de las relaciones entre las variables causales y el efecto que se puede pronosticar. El ejemplo que estamos poniendo creo que está clarísimo. El método principal de investigación causal es la experimentación, es decir, ¿qué pasa si hago algo y ocurre aquello? Entonces vamos a mirar aquí, cuando en la presencia de X aumenta, por ejemplo, la probabilidad de que esté Y, ¿no? Por ejemplo, si el aumento de costos del producto, pues genera menor margen de utilidad, por supuesto que sí, pero eso es una causa porque aumentaron los costos, entonces margen de utilidad, pero si yo puedo subir el precio, pues no. Entonces toca analizar esto. ¿Y cómo se maneja la experimentación? Hay una validación de tipo interno, que básicamente se mide la manipulación de variables, tratamientos, digamos, de qué sucedería, se hacen, digamos, con un grupo pequeño, se hacen algunos estudios, algunas encuestas, y se mira qué pasaría si ocurre esto, por ejemplo, aumento de costos, por ejemplo, reducción de la oferta, o aumento de la demanda, pero reducción de la oferta. ¿Qué ocurre con todo esto? ¿Qué pasa si, por ejemplo, nuestro producto está relacionado con temas de enfermedades? ¿Sí? ¿Qué va a suceder? ¿Sí? Por ejemplo, el producto nuestro es un tema que se sabe, vamos a hablar de un vaso desechable, es un tema que, o de un pocillo de cafetería, más bien, de porcelana. Entonces es un tema que va automáticamente a bajar ahorita con la enfermedad. ¿Por qué? Obviamente el experimento que introducen pues eso en una cafetería es, ¿qué pasa si yo pongo pocillos sin asegurar un proceso de desinfección? Coloco pocillos de porcelana. Seguramente están limpios los pocillos, pero ¿qué pasa si la gente no percibe que se limpian? Automáticamente sus ventas van a bajar, porque si esa panadería no me dan desechables, entonces corro el riesgo de contaminarme, ¿no? Y validación de tipo externo es cuando se miran las relaciones, si esas relaciones se pueden generalizar al público. Lo que yo hice en una cafetería lo puedo ir a llevar a otros lados, que seguramente sí lo puedo hacer en este ejemplo. ¿Listo? Entonces, en estos diseños experimentales, aquí hay unas ya cuando se habla de diseños de experimentos DOE, diseño de experimentos en inglés, entonces se trabaja con el tema estadístico, ¿sí? Para poder determinar comportamientos, se trabajan los datos, varios teoremas se aplican allí y se generan datos estadísticos, que es, digamos, el final que ustedes ven allí. Bueno, aquí hay varios ejemplos de personas que han utilizado, o de compañías que han utilizado análisis de investigaciones de mercado. Y bueno, aquí hablan de algunos casos, ¿no? Por ejemplo, Chrysler, Kellogg's y New Coke, ¿no? Que han generado estudios de mercados de tipo causal para poder determinar algún efecto en sus productos. Por ejemplo, en Chrysler, pues se fabrican son automóviles. ¿Qué pasaría si pasa tal cosa, si el diseño cambia, si las condiciones del mercado cambian, si el precio del producto de los vehículos sube, si mis proveedores que están en Estados Unidos, en ese caso, ya comienzan a aumentar los costos de producción o los costos de manufactura? ¿Qué pasaría con ese tipo de cosas? Para finalizar esta sesión, vamos a mirar aquí el esquema de una propuesta de investigación, digamos, para tener en cuenta cómo armaríamos un estudio de mercado, simple y llanamente teniendo en cuenta todas las expectativas del cliente, y por eso aplicado a ingeniería del servicio, ¿no? Por eso la llamamos más bien un estudio de mercados con ingeniería del servicio. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, título de la propuesta de investigación, ya, entonces propuesta de investigación para tal cosa. Entonces aquí dice objetivo de la investigación del proyecto, dice
comprenden una extensión clara del problema, la decisión, el problema de investigación y los objetivos particulares de la investigación. Por ejemplo, el título sería investigación de la forma de distribución, investigación de mercados, de la forma de distribución del producto papa, vamos a colocar papa congelada con sabor a maíz. Estoy exagerando el ejemplo, me disculpo. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de la investigación? Entonces ahí vamos a escribir primero, determinar cuáles son las formas, ¿cierto?, por las cuales se debe distribuir la papa que estamos mencionando. Objetivos específicos, podríamos inclusive decir, determinar los costos de traslado, determinar los medios de transporte por los cuales debemos hacerlo, escoger un proveedor, ¿por qué no? El objetivo sería también escoger un proveedor de transporte, de logístico. Entonces esos podrían ser los objetivos de mi investigación de mercados que está enfocada hacia la logística. Tipo de estudio, entonces ahí uno habla si es exploratorio o si es descriptivo y si es causal, ¿no? Dijimos. Y qué qué fuentes de información voy a tener, si son primarios o secundarios, ¿no?, que ya de pronto lo habíamos trabajado antes. También se puede definir qué población vamos a trabajar. Fíjense que todo esto es como si usted estuviera haciendo el estudio de análisis que va a hacer de la encuesta para su tesis de grado. Si usted está en 10º, me va a entender. Si usted está en 9º, me va a entender, porque usted tiene que hacer esto también. Entonces allí vamos a determinar en la población, vamos a aplicar una fórmula estadística, vamos a decir, no, si lo vamos a hacer una empresa, pues podemos entrevistar a todos, o si es un sector de, por ejemplo, un área de la ciudad como Fontibón, Bosa, qué sé yo, Usaquén, entonces a cuántas personas debemos entrevistar. Eso se determina por estadística. En esta definición de la población, pues definimos cuántos habría que entrevistar para que el tamaño sea representativo de esa población, ¿no? O si podemos investigar, ¿por qué no?, el 100% de la población. Aquí tenemos como cuarto el diseño muestral, técnica y método de recolección de datos. Entonces aquí decimos que esa técnica se utiliza, por ejemplo, un experimento, podemos utilizar un experimento o la observación. El experimento puede ser encuestas o el ejemplo que pusimos ahorita en la cafetería, pues es un experimento obviamente llevado a cabo en una cafetería, pero se podría trabajar así. ¿Qué planes de incentivos puedo tener? Y la justificación, es decir, ¿por qué se justifica ese incentivo? En caso tal de que es de dinero, pues yo tengo que de pronto pagar para que alguien me llene de alguna forma una encuesta. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué instrumentos específicos de investigación? Entonces ya está el tema de cómo recojo los datos, a través de una encuesta telefónica, ya veamos por correo, ¿cierto?, asistida, etcétera, ¿no? Entonces aquí dice que se analiza el método adaptado para recolectar los puntos puros necesarios, incluye el análisis de la escala requeridos, ¿no? También así es importante mencionar. ¿Qué beneficios potenciales para la administración del estudio propuesto? Entonces, ¿qué esperamos de ese estudio, ¿no?, para realmente que nos lo aprueben? Porque eso obviamente tiene dinero. Ustedes han oído cuando se hace un estudio de mercados de ciertas empresas por televisión, eso cuesta una millonada, y eso es verdad. Inclusive para una empresa pequeña es un estudio de mercados cuesta. Entonces, ¿qué limitaciones también podemos tener? ¿Hasta dónde podemos llegar? Podríamos de pronto incluir ciertas áreas, no las podemos incluir, qué recursos necesitamos, ¿no? También ahí está en el presupuesto. Tenemos también los costos de este proyecto, es decir, cuánto nos va a costar. Pues ya estamos mencionando el presupuesto. En ese presupuesto vamos a determinar todos los costos involucrados desde que comienzo a diseñar el instrumento que es la encuesta, o ya sea por correo o manual, como se lo vaya a hacer, las personas que vamos a requerir, cuánto tiempo se va a invertir en ellas, cuánto se les va a pagar, cuánto se va a utilizar de recursos, por ejemplo, de un sistema estadístico, o si se va a trabajar en Excel, cómo se va a hacer, un digitador, todo lo que necesitemos para desarrollar la encuesta. Hay que tener en cuenta que esto cuesta, y la calidad en la información también cuesta. Entonces las personas que se contraten para este tipo de estudios deben ser concluyentes y congruentes, ¿sí? Los datos deben ser correctos allí. Las tablas que se pueden trabajar como proyección de datos, que se puede trabajar allí, también se puede hacer de esta manera, la parte ficticia. ¿Y qué ejemplos podemos utilizar para representar los datos, los reportes? ¿Qué perfiles de personas
de investigadores debemos tener y qué empresa nos puede hacer la investigación si nosotros no podemos hacerla. Entonces aquí se escoge la agencia. En este caso hay agencias que se dedican a estos estudios, entonces podemos escoger una o diseñar diseñar todo esto nosotros mismos y desarrollarlo por nuestro departamento de mercadeo. Sin embargo, para estudios grandes mejor se aconseja contratar a una firma que haga estos estudios porque son expertos y manejan inclusive cómo se redacta la pregunta de manera correcta. Apreciados estudiantes, eso es todo por hoy. Les vamos a dar una actividad y nos vemos en la siguiente sesión.